Y les damos las bendiciones en esta tarde, los hermanos. Recuerden, somos Iglesia de Cristo Cabello. Estamos ubicados en el 9510 Brigham Street, Dallas, Texas, 75227. Somos una iglesia con las puertas abiertas. Si tú, mi hermano, buscas un lugar donde congregarte, un lugar de oración, te invitamos a nuestra casa. Vamos a leer un versículo. Voy a leer Salmos 75, versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas y las bendiciones que tú has hecho para nosotros diariamente, Padre amado, maravilloso. Damos las gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias en esta tarde. Vamos a cantar un canto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo en esta tarde. Bendiciones. Ah
Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos, un momento. Y le damos gracias al Señor que estamos en la casa del Señor, que venimos para adorarle, para bendecirle y glorificar su nombre. Y hoy nosotros que iniciamos la semana, estamos agradecidos con Dios y sea Dios bendiciéndole a todos. Y así como nosotros, hermanos, vamos a iniciar la semana, la iniciamos con la palabra de Dios y venimos para que Dios bendiga nuestras vidas, que nos ministre en nuestros corazones, que nos enseñe algo que nosotros tenemos que aprender. Y sean bienvenidos los que nos miran en las redes sociales y los que estamos aquí, hermanos. Vamos a iniciar la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Ezequiel 16. Pero solamente quiero que lo tengan ahí. Vamos a estar leyéndolo en un momento más. El libro de Ezequiel 16. Y vamos a empezar del versículo 1, pero un poquito más adelante. Solamente que lo tengan ahí, el libro de Ezequiel 16. Hoy voy a estar hablando del nacimiento. Nosotros cuando nacimos en una familia, nacimos con una tradición, nacimos con unas costumbres. Quizás nosotros fuimos apreciados cuando nacimos, o quizás no nacimos deseados, quizás no nos bendijeron, quizás no quisieron que naciéramos, pero nacimos, o no sé, pero vamos a hablar del nacimiento. Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos, como les decía yo, una cultura, una tradición que nosotros traemos de nuestros familiares, de nuestros parientes, la tía, el abuelo, que van influyendo en nuestro caminar. Pero cuando venimos en Cristo también tenemos otro nacimiento. Y entonces ahí en ese nacimiento en Dios, en Cristo, ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y qué título tan precioso, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Nosotros nos emocionamos cuando nos entregan, hermanos, la ciudadanía de Estados Unidos y nos dicen ustedes ciudadanos de Estados Unidos, y nos emocionamos y nos alegramos, o cualquier otra ciudadanía de otro país, se emociona la persona, está gozoso. Pero ¿cómo nosotros podemos obtener la ciudadanía de Dios, llamándonos hijos de Dios, que no somos por carne, hermanos, ni sangre, sino es porque así Dios lo quiso? Entonces, cuando ya decidimos nosotros entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Y ahora nosotros, nuestra cultura que teníamos anteriormente, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, tienen que hacerse a un lado, porque ahora ya somos de un nuevo nacimiento y ahora nos tenemos que guiar conforme a lo que está en la palabra. Y gracias a Dios que nosotros tenemos ahora a Jesucristo, aquí en la tierra estuvo, cuando estuvo viviendo. Cuando Jesús vino, hermanos, entonces nosotros ahora tenemos a Jesús como nuestro imitador, que vamos a seguirlo a Él, como hizo en la tierra. Como Él vino a la tierra a mostrarnos si se puede vivir una vida santa como Él nos lo mostró. Se puede vivir una vida de fe, una vida de depender de Dios como Dios lo vino a hacer. Jesús. Entonces ahora nosotros decimos, si no hubiese venido Jesucristo, ¿cómo le íbamos a decir a Dios? Bueno, Dios, nosotros somos hijos tuyos, pero ¿a quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a ver? ¿Quién es una guianza? ¿Quién es el que ha visto a Dios y que podamos nosotros decir hijos de Dios? Y es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos poner nuestra mirada en Cristo, seguir el ejemplo de Jesucristo, todo lo que Él hizo en la tierra. Ahora nosotros ya no tenemos que hacer ahora en Dios, hermanos, ya no tenemos que seguir el patrón, hermanos, que hacían nuestros familiares, el de nuestros apellidos, la cultura, hermanos, las tradiciones que sean nuestros parientes. Ahora nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora somos una nueva criatura, un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento nos hace ser diferentes a las demás personas. Entonces, ahora vamos a ver ahí en el libro de Ezequiel 16. Habla, hermanos, referente a Jerusalén. Pero vamos a ver lo que era un nacimiento como que no muy querido. Entonces, el libro de Ezequiel 16, 1 dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Entonces, hermanos, desde que le dijo tierra de Canaán, tierra de muerte, tierra de adoradores de la muerte, tierra de dioses, y nosotros quizás donde nacimos también, tierra de narcotraficantes, tierra de rateros, tierra de pobre, tierra de gente ignorante, tierra de lugares, así como le dijeron a Jerusalén, y le decían allí: tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea.
Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal ni fuiste envuelta con fajas. En el 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, como menosprecio de tu vida en el día de que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Ahora nosotros vemos allí, hermanos, simbólicamente que están hablando de un nacimiento, hermano. Y también quizás nuestro nacimiento fue así. Ahí se está refiriendo a Israel. Pero cuando nacimos también, decían ahí, cuando naciste nadie se fijó en ti, nadie tuvo misericordia. ¿Cuántos de nosotros nacimos también de esa misma forma? Quizás ni siquiera el papá, cuando le dijeron, hermano, ya nació tu hijo, ¿y a mí qué? A lo mejor el papá estaba borracho, a lo mejor el papá estaba drogado, le valió así. Hermanos, veía que más en esos tiempos aquellos, cuando no había mucha ayuda económica en México, la gente, yo escuchaba que sufría, que a veces los niños no tenían para darles la leche, hermanos, tenían que hacerle algo con harinas, hermanos, para hacerle el caldito del arroz, o X cosa le daban porque no había para la leche. Entonces imagínense, hermanos, la gente no se compadecía de decirle, vamos a ayudar a tal señora, mira, no tiene dinero, no se compadecía. Como por ejemplo decías, nadie se compadecía de ti, sino al contrario, te fuiste abandonado, te dejaron. Y dice su palabra, voy a leer una vez más ahí en el 3, en el inciso B, dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal ni fuiste envueltas con fajas. Ahí la dejaron, ahí nació. Y muchos de nosotros nacimos así, quizás no fuimos, hermanos. Hay gente, hermanos, que nunca los presentaron, hermanos, ni a la iglesia, nunca los registraron. Hasta ahorita hay mucha gente aquí en el consulado mexicano que tienen esos problemas. Nunca los llevaron a registrar, nunca les dieron nombre. Y les digo yo a estas personas, ¿cómo te dieron a ti el nombre de una persona? Dijo, pues yo me lo puse solo. Le digo, ¿pero cómo te llamaban de niña? Ni siquiera, los papás eran ignorantes, los papás no quisieron. Había, hermanos, algo. Entonces ahí dice, naciste. Nadie te cortó el ombligo, nadie te lavó con sal, nadie te limpió. Sino dice allí su palabra, hermanos, en el 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. No hubo quien tuviera misericordia. Y muchos de nosotros así estuvimos creciendo. ¿Quién iba a enseñarnos, hermanos, a las cosas de Dios? Nadie. Y dice, sigo leyendo ahí su palabra, dice, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ahí lo dejaron. Ahí lo abandonaron. ¿Y cuántos niños sus papás hasta ahorita en este tiempo han nacido y lo han dejado abandonados como si no existiera, como si fuera un objeto? ¿Se preocupa qué va a comer? ¿Se preocupa cómo está el hijo? No se preocupa de nada. Pero entonces en Cristo, hermanos, viene y nos encuentra como a este símbolo de Jerusalén, hermano, nos encuentra ahí, dice, nadie te limpió, sino al contrario te fuiste arrojada en la faz del campo, te menospreciaron de tu vida en el día que naciste, y pasé yo junto a ti, te ves sucia, te vi con tus sangres, cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije que estabas en tus sangres, te dije, vive, y así estábamos nosotros. Estábamos ahora, hermanos, en lo malo. Pasó Cristo y nos levantó y nos dijo, vive, levántate, vive. Nos recogió Dios, hermanos, nos levantó Dios, nos dijo, si a ti no te quisieron, yo te voy a querer. Y nos dio, hermanos, una nueva nacionalidad, nos dio un nuevo nombre, nos dio una nueva fuerza, nos dio un nacimiento, nos lavó el Señor de todo lo que no nos hubiesen lavado. Entonces ahora nosotros pertenecemos a ese nuevo nacimiento en el Señor, porque así estábamos como este símbolo de Jerusalén, hermanos. No nos atendieron como debería, pero pasó Dios y dijo, vive. Y nosotros estamos aquí, decimos, vive, vivimos. Ahora nosotros no tenemos que estar tristes de nuestro pasado, hermano, sino que nosotros en Cristo somos una nueva criatura, tenemos nuestro Padre que es Dios. Ahora no estamos solos, Él nos levantó, Él nos dijo, nos sopló aliento de vida, nos dio una nueva vida, nos limpió, nos lavó,
hermano, nos quitó toda inmundicia, todo pecado, nos quitó todo lo del pasado y nos dijo, ahora tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas que tú hiciste, todo lo malo, todo lo pecado, todo lo perverso, ya quedó ahí atrás. Ahora en Cristo somos una nueva criatura. Ahora nos hizo ser llamados hijos de Dios. Y qué privilegio es, hermanos. ¿Quién puede dar un título tan maravilloso, hermanos, de ser hechos llamados hijos de Dios? Solamente lo puede hacer Dios. Nosotros estaríamos muy a gustos aquí en la tierra, hermanos, si nos dieran un título de conde, que la reina Isabel, hermanos, en Inglaterra nos llamara y nos dijera, te vamos a dar un título de conde, y anduviéramos bien felices, hermanos, porque saldríamos en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, de tener un título de conde, o decir simplemente, yo fui y estuve hablando con la señora reina Isabel allá en Inglaterra, y estuviéramos gozosos y me dio un título, me dio un privilegio, me dio un documento y anduviéramos bien, hermanos. Pero ahora nosotros estamos aquí en la tierra, hermanos, Dios nos ha dado, hermanos, un título llamado, hermanos, ser hechos hijos de Dios, un nuevo nacimiento que tenemos en el Señor. Y deberíamos estar gozosos, deberíamos de estar alegres, porque ahora nosotros dependemos de Dios. Ahora ya no dependemos de que nos dejaron abandonados, de que nadie nos quiso, de que nadie nos limpió, de que nos dejaron. No depende, dice el Señor, no depende de qué raza venía tu mamá, ni si eran buenas personas, no eran malas, o de qué estado son. Eso ya quedó atrás. En Dios somos una nueva criatura, de la nación santa, del pueblo escogido de Dios. Ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de eso. Nosotros decimos, sí, ya mi familia quedó todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todo ese menosprecio, todas esas cosas, pero ahora tengo un Dios que me levantó. Si mi padre no me presentó ante Dios, ahora Cristo, hermanos, venimos y Cristo nos presenta ante el Señor y nos dice el Señor que ahora nosotros somos hechos llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Ahora no estamos solos, no estamos abandonados, porque si fuimos abandonados, ahora el Señor nos levantó. Si estamos nosotros, hermano, tenemos una necesidad, Dios está allí. Por eso dice su palabra, ¿tienes alguna necesidad? Clama a mí y yo te voy a responder. Amén, hermano. Entonces dice que la labor del parto, hermanos, es la separación, hermanos, de la mamá y del bebé. O sea, ya es una separación. Ahora nosotros también, cuando nacimos, hermanos, ya fuimos separados, hermanos, del mundo. Ahora nacimos en Cristo y fuimos separados también, así como fue, hermanos, el nacimiento de un parto. Cortar el cordón umbilical, que lo estuvimos hablando la semana pasada. El estímulo, hermanos, también, hermanos, de palmar. Dice que cuando nace el bebé, nace y le dan una palmada, hermanos, para que se active, hermanos, su sistema respiratorio. Ahora pueda respirar, hermanos, se cancele la otra forma del cual estaba respirando. Pero ahora la palmada, cuando nace el bebé, hermanos, le dan la palmada y empieza el bebé a llorar para activar un nuevo respiro, un nuevo diferente. Y también en Cristo estamos así. Ahora dice, antes dependía el bebé del cordón umbilical para respirar el bebé. Entonces ahora, hermanos, ya nació el bebé, hermanos, si no lloró, le dan una nalgada para activar su respiración. Entonces ahora el bebé dice, ahora ya puedo. Así también nosotros. Ahora en Cristo nosotros nacimos, ahora es un nuevo respirar, una nueva vida, un nuevo aliento, una nueva etapa que tenemos nosotros que vivirlos. Ahora nosotros ya no tenemos que estar pegados al cordón umbilical del mundo, ni al cordón umbilical de nuestros familiares, ni de las tradiciones, porque ahora somos una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Así como nacimos nosotros orgánicamente, se separó el cordón umbilical, se separó de la mamá, hermanos, tenemos nuestra propia respiración. Ahora en Cristo nosotros tenemos, hermanos, nuestro vivir, nuestra forma de pensar. En Dios lo estamos así haciendo. Amén. Ahí el origen, cuando el Señor le dice allí, el origen de tu nacimiento, de dónde viene, de dónde nacimos, hermanos, dice allí que era de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la adoración y servicio a la muerte y a los muertos. El rechazo, hermanos, ahí un rechazo que tenía, sin futuro, sin nada. ¿Y cuántos de nosotros también nacimos así? ¿Cómo nacimos? Decimos nosotros, bueno, nosotros nacimos, no tenemos ni gente profesional, nacimos en un pueblo pequeño, nacimos, nadie nos conoce, nadie sabe de que existimos nosotros, pero en Dios es totalmente diferente. Dios nos rescató de donde nosotros estábamos y no importa nuestro nacimiento, no le importa a Dios, hermanos, ni nacionalidad, si nacimos, hermanos, en Francia, en España, en México, en una ciudad, en un pueblo, en un estado, no importa nada de eso, porque en Dios, hermanos, somos una
nueva criatura y tenemos unos beneficios que nos da nuestro Señor Jesucristo porque nosotros somos llamados hijos de Dios. Ahora, hermanos, tu padre fue amorreo, le dice el Señor ahí. Eran enemigos de Dios. Todos los amorreos eran enemigos de Dios. Y mucha gente también, hermanos, ¿cuántos de nuestros padres eran enemigos de Dios? Porque eran borrachos, eran adúlteros, eran alcohólicos, hermanos, marihuanos, adictos, hermanos, eran brujos, hechiceros, eran enemigos de Dios. Y nosotros nacimos, hermanos, bajo esa familia, bajo todas esas cosas que están pasando nuestros familiares, eran quizás enemigos de Dios porque consultaban a la brujería, consultaban a la hechicería, hacían cosas malas, eran rateros, eran alcohólicos, eran todo lo contrario a lo que pedía el Señor. Entonces ahora nosotros, el Señor nos recoge, hermanos, y también nos dice, ahora ya no vas a ser de esta familia, tú ya no vas a ser de la familia de los hechiceros, de los adoradores de la muerte, tú ya eres una nueva criatura. Entonces ahí, hermanos, cuando el Señor los recogió y cuando le decía tu padre fue el amorreo, eran enemigos de la justicia divina, ofrendaban a sus hijos al Dios del fuego, a Moloc. Entonces ahí, hermanos, el Señor a nosotros también nos rescató y nos sacó para que ya no estuviéramos nosotros perteneciendo a la familia que nosotros teníamos anteriormente. Cuando le dijo el Señor ahí a la palabra, a la profecía, le dijo, tu madre, la Etea, era el culto del Dios de la fertilidad, dar por muertos a los hijos a temprana edad. Y entonces entregaban a los hijos a ese Dios de la fertilidad. Era cosas, abominación delante de Dios, pero aún así Dios dijo, yo te vi desamparada, te vi tirada, que nadie te quiso y te recogí y te di vida. Y también a nosotros el Señor nos dio vida, no dependiendo, hermano, de qué familia veníamos. Ahora también dice su palabra, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Se cortó el ombligo físico, hermanos, de nosotros, pero también se procede, hermanos, a cortar el cordón umbilical espiritual, el origen, hermanos, del padre y de la madre que nosotros teníamos, sus tradiciones, sus culturas, sus costumbres, hermanos, todas esas cosas quedaron atrás, porque ahora ya nosotros ya no dependemos de ese cordón umbilical familiar, ni de tradiciones, ni de la cultura, ni del país, sino ahora dependemos nosotros de Dios. Ahora, por eso se cortó todo eso. Cuando dice su palabra también dice, no fuiste ni lavada con aguas, indica el desatarlo de los vínculos espirituales engendrados de voluntad de sangre, limpiarlos de la sangre de la madre, indica desatarlo, desobligarlo de su voluntad de la carne, desligarlo de la voluntad y establecer la voluntad de Dios. Cuando se lava, hermanos, nosotros cuando vino Cristo nos lavó, nos quitó toda la inmundicia, toda la malicia, todas esas cosas. Ahora nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo y entonces nosotros ahí somos ya lavados, hermanos, con la sangre de Cristo. Entonces, porque estamos en un nuevo nacimiento. Cuando dice su palabra, no fuiste salada con sal, darle la bienvenida a la vida, no la bendijeron, no lo recibieron, hermanos, con bendición, no le confesaron bendito, hermanos, cuando nacieron. Quizás cuando le dijeron el papá estaba borracho, hermano, estaba drogado, o le dio igual, ni siquiera se enteró. ¿Cuántos hijos, hermanos, nacieron? El padre nunca se enteró, ni saben que tiene un hijo. Ahí es cuando no fue lavado, no fue limpiada. Entonces, si nosotros, hermanos, nacimos de esta forma, los que nacieron por causa de una violación, los que nacieron, hermanos, por ahí, hermanos, porque salió embarazada la mamá, hermanos, nosotros, en Dios eso ya no le interesa. Dios dice, ahora yo te voy a bendecir. Si no se alegraron cuando tú naciste, yo sí te voy a bendecir. Yo te bendigo, yo me alegro que tú naciste. Y en el nacimiento de Dios eso pasa. Pero si no tenemos a Dios, hermanos, como nuestro Señor y Salvador, hermanos, seguimos en ese nacimiento de pobreza, ese nacimiento viejo, ese nacimiento de dolor, ese nacimiento de tristeza, porque vamos a estar recordando tanto lo que nos hicieron daño, hermanos, que no nos apreciaron, que no nos quisieron cuando éramos niños, que nuestro Padre no nos reconoció, pero en Cristo ya tenemos un nuevo nacimiento, ya todas esas cosas se quedaron atrás, y entonces en Cristo nosotros estamos esperando algo bueno de Él. Cuando dice su palabra, no fuiste envuelta con fajas, es, hermanos, que la aceptación, el Padre debía de haberle declarado, este es mi hijo, este lo engendré, otorgarle el apellido y dignificarlo, bendecirle y estar orgulloso de su hijo. Pero si no pasó eso, si el padre, hermano, no se orgulleció, por eso es que se van a presentar a los hijos, hermanos, al registro civil. Cuando el padre va, hermanos, se hacen documentos para decir, este es mi hijo.
yo lo engendré y yo le doy el apellido. Pero hay gente, hermanos, que no le quieren dar el apellido al hijo. No le quieren. Y entonces el Señor nos toma ahí, hermanos. Él nos da el nombre, nos da apellido, hermanos, y nos da un título de ser llamados hijos de Dios. Si dice ahí, si tu papá no te reconoció, yo sí te voy a reconocer. No importa de dónde naciste, dónde estás, sino que el Señor nos da una bendición muy grande por Señor a buscarle. Cuando dice su palabra también, arrojada al campo con menosprecio, fue aborrecimiento, desprecio, menosprecio, sin valor, sin amor, sin vida. Entonces cuando el Señor vio todo eso, hermanos, que estábamos pasando, ahí es donde, como a Jerusalén, hermanos, lo tomó, lo levantó, lo limpió y le sopló vida y le dijo, vive, porque ahora tú tienes derecho a la vida. Entonces ahora en Cristo nosotros, hermanos, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Ya no somos nosotros esa nueva criatura que nacimos de la padre y de la madre, hermanos, del pueblo, de la miseria, que no nacimos, hermanos, de la gente que quizás no tenemos familiares que estudiaron, que salieron adelante, quizás no tenemos familiares que fueron sabios, inteligentes, hermanos, sino que a veces tenemos personas, hermanos, personas que fueron muy problemáticos, tíos borrachos, tíos alcohólicos, hermanos, el papá, la mamá. Entonces ahora nosotros tenemos que olvidarnos de todas esas cosas. Nuestra vida y la de sus hijos tiene que cambiar, tiene que decir, estos fueron la vida de mi papá, de mi mamá de esta forma. Yo no voy a agarrar nada de la vida que ellos tuvieron allá, porque yo ya no dependo de ese nacimiento. Son nuestra mamá y nuestros papás aquí en la tierra, pero ahora que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, dependemos de Dios, hermanos. Toda nuestra esperanza, nuestra mentalidad tiene que cambiar y tiene que ver nosotros, hermanos, poner la mirada en el Señor y nosotros ya no de estar mirando nuestro pasado y vernos, es que nosotros somos así, nosotros no hemos salido adelante, o a veces nosotros decimos, es que los hispanos no estudian, los hispanos no salimos adelante, pero nosotros tenemos que quitar esa mentalidad, porque ahora ya nosotros no venimos de la descendencia de los hispanos, sino nosotros somos escogidos y comprados, hermanos, con la sangre de Jesucristo, y ahora nuestro Padre es nuestro Dios. Entonces ahora nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque ahora nosotros confiamos en Dios. Entonces Dios, hermanos, ahí nos da una bendición. Bendito tú que confías en Dios, nos dice la palabra del Señor. Ya desde que confiamos nosotros a Dios, al aceptar a Jesús, somos benditos. Amén. Ahora, ¿quién le dijo cuando nació, hermanos? ¿Quién le dijo cuando nació usted, ahora bendito sea mi hijo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a mandar a la escuela, y estuvo pendiente de usted todo el tiempo? ¿Qué vas a comer? ¿Qué nutrición es, hermanos? Quizás nosotros anteriormente, hermanos, lo que teníamos, hermano, algo que comer, ya ni siquiera los nutrientes, hermano. Como ahora usted puede ir, tiene el privilegio de escoger la alimentación para sus hijos, y usted está viendo todavía los carbohidratos, las grasas, los azúcares, y usted dice, no, este pan no es muy, no está muy bien, mejor me voy a llevar un integral, uno más natural. Usted busca la tortilla, busca la comida, busca la fruta orgánica, hasta usted anda buscando también el pollo orgánico, la leche orgánica, todo anda buscando para mejorar nuestra salud. ¿Y quién se había preocupado por nosotros cuando éramos niños, hermano? Ni siquiera para tener que comer, pero en el Señor ahora ya somos benditos por confiar en Dios. Entonces, ahora eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos buscando de Dios, pero nuestra mentalidad tiene que ser diferente, tiene que abrirse y decir, yo dependo de Dios. Yo ya no dependo de mi familia, yo no dependo que me va a dejar la herencia la tía, el tío para salir adelante. Mi fe está en Dios, mi prosperidad está en Dios, mi salud viene de parte de Dios. Hermanos, usted sabe que a veces la gente, los doctores dicen, pues si usted viene de unos genes muy saludables, usted va a ser saludable. Nosotros en Cristo tenemos que decir, yo soy una nueva criatura. Yo voy a vivir una vida saludable, yo voy a vivir una vida en paz, una vida limpia, una vida pura, porque nosotros somos una nueva criatura en Dios. Ahora nosotros tenemos ese título, que es muy fácil de decir, soy hijo de Dios, pero tiene algo muy grande y algo muy extenso, que cuando decimos somos hijos de Dios, tenemos derecho y tenemos privilegios que nosotros a veces no lo creemos, porque lo tomamos muy a la ligera al llamarnos hijos de Dios. Solo la palabra, como le digo allí, bendito tú que confías en Dios. Cuando ya nos llama el Señor bendito, al confiar en Dios, hermano, tenemos bendiciones muy grandes. Dice su palabra allí, ese es un versículo que dice, ahora serás plantado junto al agua. Está hablando como un árbol.
Cuando un árbol está plantado, hermanos, en el desierto, en las piedras, en los arenosos, no crece ni se desarrolla como debe de ser. Pero cuando el árbol está plantado, hermanos, junto al agua, esos árboles crecen grandes. Y nosotros, nos dice el Señor, tú eres ahora como un árbol para mí. Vas a estar plantado junto a aguas. No te va a hacer falta el agua, porque la vas a tener allí. Para que estés fuerte, para que crezcas. Y lo que nos dice el Señor en el nacimiento, hermanos. Entonces nosotros tenemos que caminar y decir, tenemos dos líneas. La línea del nacimiento de nuestra vida, hermanos, natural que tuvimos, pero también tenemos el nacimiento en la vida espiritual en Cristo. Y nosotros tenemos que caminar. Y nuestro enfoque tiene que ser la mirada en Dios como hijos de Dios y tenemos que seguir adelante. ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos alguna situación? Tenemos que decir, somos hijos de Dios y hay una solución para este problema. Hay una solución para esta enfermedad. Hay una solución para cada situación que nos acontezca. Hay una solución de parte de Dios, porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Dice su palabra, tus hojas siempre estarán verdes y en época de sequía no se angustiarán y nunca dejarás de dar fruto. Si fuéramos el árbol, el Señor nos dice, tus hojas siempre estarán verdes. Ese árbol fue plantado junto a aguas. Y le dice el Señor al árbol, tus hojas siempre estarán verdes. ¿Cómo se va a poner ese árbol gozoso? Porque siempre va a tener hojas ese árbol. Y le dice, y en época de sequía no te vas a angustiar, nunca dejarás de dar fruto. Le dijo, por si acaso tú estás temiendo que el agua se te va a acabar, pero yo te digo que en la época de la sequía no te vas a angustiar, porque no dejarás de dar fruto. Amén. Y nosotros estamos, hermanos, somos ese árbol. Nosotros nos tenemos que mantener verdes, hermanos, como el árbol. Y verde significa vida. Vean los árboles, hermanos. Las hojas verdes, pasa el viento y refresca, hermanos. Y nosotros también tenemos esa vida verde, hermanos, que lleno de vida, de esperanza. Algo, hermanos, estamos nosotros, hermanos, aún si viene la sequía, dice la palabra del Señor, no te angusties porque siempre vas a estar dando fruto. Quiere decir, hermanos, que siempre vamos a tener una bendición de parte de Dios. Siempre va a haber una bendición en nuestras vidas. Si nosotros, hermanos, sabe Dios que nosotros necesitamos dinero para comer, Dios siempre va a suplir porque nunca nos va a dejar de dar el fruto al Señor. Siempre nos vamos a mantener, hermanos, saludables en Dios buscando. Si hay alguna enfermedad y viene una enfermedad, nosotros tenemos la confianza en el Señor que nos dice, tus hojas siempre estarán verdes. Si un árbol tiene hojas verdes, hermanos, es porque un árbol saludable y también nosotros. Solo pónganse a pensar usted como un árbol. Si un árbol está triste, hermanos, con insectos, hermanos, las hojas de los árboles se hacen amarillas, se van opacando hasta que se caigan. Pero la palabra del Señor nos dice, tus hojas siempre estarán verdes porque tenemos un nuevo nacimiento en el Señor. Dios nos bendice. Dios nos bendice cuando quizás ni su mamá ni su papá los bendicen. Pero Dios nos bendice todas las veces que nosotros buscamos a Dios. Dios nos da una bendición todo el tiempo por el nuevo nacimiento que tenemos al ser llamados hijos de Dios. Dios nos guarda. Dios nos cuida de día y de noche. Ninguno de nuestros familiares, hermanos, hasta ahorita nos está cuidando. Nuestros padres nos cuidaron hasta cierta edad. Pero Dios es el que nos está cuidando. Y tenemos la seguridad que así como lo cuida usted, cuida a sus familiares. Y usted presenta sus oraciones a Dios, hermanos. Y le dice Dios, te encomiendo a mi familia. Cuida a los que están aquí, los que están en México, los que están en otro país. Y Dios se encarga de cuidar a nuestros familiares. Porque dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y Él escucha nuestras oraciones que nosotros traemos. También dice su palabra que Él extiende su amor hacia nosotros. Él extiende su amor, su gracia, su misericordia sobre nosotros, porque ahora ya somos hijos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, quizás nuestros papás, hermanos, no son justos, no repartieron, hermano, la herencia como debería de ser, o nuestros hermanos no repartieron, hermanos, o nuestros tíos no se adueñaron de la herencia, hermanos, y nosotros, hermanos, y Dios es misericordioso. Dios extiende su amor, Dios extiende su bendición sobre nosotros, y Dios nos bendice. Dios nos da la paz y nos concede la paz, hermanos, para tener la paz en cualquier situación que nosotros estamos pasando. Todo eso es los beneficios, hermanos, que tenemos nosotros al ser llamados hijos de Dios.
Ese título, hermano, es tan maravilloso que nosotros tenemos que meditarlo y decirle, ¿cómo nosotros, hermanos, somos llamados hijos de Dios? No necesita usted tener un título de papel para que usted vea que es hijo de Dios, pero tiene unos beneficios muy grandes. Y a veces nosotros no sabemos qué beneficios, hermanos, tenemos. Cuando lleguemos al Señor y el Señor nos va a decir, mira, estos son los beneficios que tenías tú al ser hecho hijo de Dios. Y nos quedaremos sorprendidos. Y diría Dios, ¿y por qué no usaste esos bienes aquí en la tierra? Y nosotros, hermanos, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Dice el Señor, si oraras y oraras sin dudar, lo que tú pidieras en el nombre de Jesús, eso te vendrá, eso llegará sobre tu vida. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Pedir, confiar, creer que ahora nosotros tenemos, hermanos, a un Padre, hermanos, que es Dios, que nos va a ayudar y que está listo para ayudarnos a nosotros. Él dice la palabra del Señor, que Él abrirá las ventanas de los cielos. ¿Para quiénes? Para los inconversos. No, solamente son para los hijos. Un señor rico, hermanos, le va a decir, te voy a mandar a la universidad a los hijos, pero esas universidades solamente son para sus hijos, no para cualquier persona. Y así estamos en Dios. Nosotros que ya somos hijos de Dios, hay beneficios que nos corresponden aquí en la tierra y también allá en el cielo. Pero por eso nosotros meditemos ese nacimiento. Somos hijos de Dios, hay un nacimiento. Yo ya no dependo de la mamá, del papá, pero ahora dependemos nosotros de Dios. Y Dios tiene multitudes de bendiciones. Dios tiene pensamientos de bien para usted. No tiene pensamientos de mal. Y todos los pensamientos, hermanos, que usted, hermanos, que una buena persona tiene, hermanos, nosotros no sabemos si decimos nosotros, no sé si está enojada esta persona, no está enojada, no sé qué piensa de mí, pero Dios tiene pensamientos buenos de nosotros, hermanos. Aún así, hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado y estamos en algo erróneo, si nosotros buscamos a Dios, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Aún así Dios tiene pensamientos de bien. Dice Dios, a esta persona lo voy a rescatar, a esta persona que está en pecado lo voy a sacar, porque Dios tiene pensamientos de bien, porque nosotros, hermanos, confiamos nuestras vidas en el Señor y nosotros le decimos, yo soy tu hijo. Amén. Y nosotros nos agarramos y nos aferramos de Dios y le decimos, Dios, estamos pasando por una necesidad, estamos pasando por una tentación, hemos caído en un pecado, pero nosotros le decimos, Señor, ayúdame a salir adelante, ayúdame, Señor, a salir sobre esta tentación, ayúdame, Señor, a salir sobre esta necesidad o esta enfermedad. Y Dios extenderá su mano y nos va a ayudar porque nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Dios, hermanos, es bueno con nosotros. No es un Dios, hermanos, castigador, que cada que cometemos un error nos va a castigar o nos va a disciplinar. Dios disciplina, hermanos, pero si nosotros no estamos, hermanos, siguiendo lo que el Señor nos está diciendo. Pero si nosotros nos ponemos a cuenta todos los días con el Señor, hermano, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a limpiar. Si alguien de nosotros ha cometido un error en estos días, si nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, hermano, nos perdona. Y seguimos nosotros buscando de Dios y sigue el Señor diciendo, clama a mí, que yo te responderé en la necesidad que tú tienes. Y solamente eso lo puede hacer Dios, porque Dios es grande y Dios es bendito. Dios muestra su bondad, hermanos. Dios da bendición, hermanos, y Él trae la riqueza. Dios es el dueño del oro, de la plata, lo visible y lo invisible, y solamente Él nos puede bendecir. De la riqueza viene solamente de Dios, hermano, no viene de nadie más. La riqueza les pertenece al Señor. El Señor, hermanos, dice su palabra, bendecirá como lo ha prometido. Y podrá darles, dice su palabra, el Señor te bendecirá de una manera grande como lo ha prometido, y podrás darle prestado a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado de ninguna nación. Eso es un versículo que la palabra lo dice. Amén. Entonces nosotros hoy estamos viendo, hermanos, el nacimiento de Dios, de nosotros en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Lo que yo quiero concluir, hermanos, lo que yo quiero decirles es que nosotros tenemos dos nacimientos. El nacimiento orgánico de nuestros papás, que si no tuvimos unos buenos familiares, que si no tuvimos, hermanos, una buena cultura, donde vivimos o de donde nacimos, hermanos, pero el Señor vino y nos rescató y nos levantó de donde estábamos nosotros. Si no fuimos apreciados,
Si fuimos abandonados o menospreciados, el Señor ya nos levantó a nosotros, ya nos limpió, ya nos cambió, ya nos transformó, hermanos. Entonces ahora nosotros tenemos que decir, yo tengo un nacimiento, que ese nacimiento es de Dios. Entonces mi vida tiene que cambiar de una forma diferente. Yo ya no voy a depender, hermanos, voltear atrás y ver cómo vive mi familia, cómo viven mis parientes, porque nosotros tenemos que poner la mirada en Dios, en Cristo, y en Cristo tiene que cambiar nuestras vidas. Amén. Ya nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos en el mundo. Tenemos un problema, hermanos. Nosotros se lo encomendamos a Dios, que es nuestro Padre. Y nosotros vemos que decimos, es que no hay solución aquí en la tierra, pero lo estamos viendo como hijos del natural orgánico, del Padre y de la Madre. Pero nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos que verlo en el lado espiritual. Nuestra ayuda ya no va a venir, hermanos, quizás de lo terrenal, sino va a venir de lo espiritual, lo de parte de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que salir adelante, diferentes y cambiados. Tenemos dos nacimientos, hermano. Lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos viviendo el nacimiento que es a través de Cristo, una nueva criatura, nacer de nuevo, una esperanza nueva, una ayuda nueva, un socorro nuevo que tenemos con Dios. Ya no estamos nosotros, hermanos, de estar afanados como en el mundo, como en el nacimiento lo de secular, sino nuestro nacimiento ahora es de Dios, es espiritual. Y por lo tanto nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos escogidos de Dios, somos benditos de Dios, estamos, hermanos, plantados si fuéramos un árbol junto a las aguas, dice su palabra, para que nuestras hojas no caigan, mas siempre se mantengan verdes. Entonces nosotros hoy estamos diciéndole, Señor, nuestra mentalidad que cambie, para que nosotros podamos recibir los beneficios, hermanos, de ser hechos hijos de Dios en el nacimiento de parte de Dios. Ahora vamos a hacer una oración allí. Nosotros lo que vamos a decirle a Dios, en este momento yo me pongo en tus manos, ayúdame a disfrutar o a valorar o a recibir ese nuevo nacimiento que tenemos en Dios. Porque todo lo que necesitamos ahora viene de Dios. Ese es el nacimiento que tenemos nosotros. De toda nuestra ayuda, todo nuestro socorro, todo nuestro auxilio viene de Dios y debemos de depender de Dios, hermano. Ahora, eso no quiere decir ya no voy a recibir ayuda de mis familiares. Lo vamos a recibir, pero nosotros tenemos que tener la esperanza, todo absolutamente de Dios. Nos enfermamos, tenemos que esperar de que Dios nos sane. Pero usted dice, tengo que ir al doctor, tiene que ir al doctor y se tiene que tomar su medicina. Pero estamos creyendo nosotros que Dios va a obrar a través de los doctores o la medicina, hermanos, para que nosotros recibamos la sanidad. Porque nuestra fe está en Dios, no está en las pastillas. Dios va a usar el agua, o las pastillas o las medicinas para que seamos sanos, pero nuestra sanidad depende de Dios. Si nosotros necesitamos, hermanos, ayuda en X área, nosotros sabemos que clamamos a Dios y Dios nos va a ayudar porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Padre, nunca nos va a dejar solo, nunca nos va a dejar abandonado. Entonces ahí como estamos, vamos a hacer una oración y le vamos a decir, Dios, yo reconozco, Señor, que soy tu hijo y que ahora tengo un nuevo nacimiento contigo y toda nuestra ayuda viene de Dios. Vamos a orar, Señor, en esta hora. Aquí estamos nosotros reconociendo que nosotros tenemos un nuevo nacimiento en ti, Señor. Tú eres nuestro Padre y ahora nosotros ya no dependemos del mundo secular, ahora dependemos de Dios. Toda la ayuda que nosotros necesitemos viene de Dios, porque ahora nosotros somos benditos en Dios porque confiamos en Dios. Ahora nuestra ayuda viene de Dios, nuestro auxilio, nuestro socorro, todo es suplido de parte de Dios. Por eso tu palabra, Dios, nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso, Señor, en esta hora, cambia nuestra mentalidad para que nosotros podamos cambiar y ser unas personas diferentes. Nosotros necesitamos, Señor, que nuestra mentalidad cambie y reconocer que todo lo que nosotros necesitamos está en las manos de Dios y solamente Dios puede ayudarnos en este momento. Por eso hoy nos ponemos en tus manos y que nuestra mentalidad y nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro espíritu, Señor, abra y Señor, y pasemos a otro nivel reconociendo que nosotros, hermanos, dependemos de Dios y nuestra ayuda viene de Dios, la bendición viene absolutamente de Dios, su necesidad que usted está teniendo en este instante viene de Dios, Dios tiene una ayuda para usted.
usted, Dios tiene la solución para su problema. Solamente tiene que creerle. No necesita ser hijo de rico, no necesita ser hijo de doctor, no necesita ser hijo del presidente para recibir mejor ayuda y mejores beneficios. Usted es hijo de Dios y por lo tanto tiene derecho a recibir multitudes de bendiciones como hijo de Dios. Es un gran privilegio y unos beneficios grandes ser llamados hijos de Dios, porque viene acompañado con multitudes de bendiciones. Por eso en esta hora usted no se sienta solo, no se sienta abandonado, porque Dios ya lo levantó, Dios lo recogió, Dios le dio vida y le dijo, ahora vive, como le dijo a Jerusalén cuando lo levantó, le dijo varias veces, le declaró, vive, vive, sí, vive. Y nosotros, así nos dice el Señor, hoy nos dice, vive, sí, vive, y le menciona ahí su nombre de usted, porque ahora nosotros recibimos la vida de Dios. Ahora, si Dios me dio la vida, Dios me dio todo lo que necesito, porque Él me sopló la vida. Quizás nuestros padres nos engendraron, pero quizás nos dejaron, quizás nos desampararon, pero ahora Dios nos recogió y nos sopló la vida y nos dice, vive. Y ahora como nos dio la vida, ahora nosotros, Señor, dependemos de ti y todas las bendiciones vienen de parte de Dios. Creemos, Señor Jesús, en esta hora que de aquí en adelante nuestra mentalidad se abra y pueda ver, Señor, esa visión diferente de que dependemos de Dios, ya no dependemos del mundo. Nosotros, Señor, no dependemos del clima, ni del gobierno, ni de la economía, ni del tío, ni de la herencia, sino dependemos absolutamente de Dios. No dependemos ni de la vacuna ni de la ciencia, sino dependemos de Dios. Nuestra ayuda viene de Dios, Señor, a través de lo que quiera usar Dios aquí en la tierra. Pero ahora nosotros no estamos solos, no estamos abandonados, sino que está Dios con cada uno de nosotros. Por eso en esta hora le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que está haciendo Dios sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en esta hora, porque nosotros reconocemos que somos de un nuevo nacimiento, una nueva criatura, nuevos hijos tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así con esto estamos concluyendo, hermanos. Tengan en su mente, medite esta palabra, hermanos, que nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. No solamente para que seamos limpios, hermanos, del pecado. Casi la mayoría lo enfocamos, somos limpios del pecado, ahora somos salvos, sí, pero vienen más beneficios de eso, hermanos. Si le dijeran, usted es hijo de una persona rica, hermano, usted su mentalidad va a cambiar, usted va a decir, ahora me van a tocar beneficios, pero en Dios así está. Solamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hermano, y no se sienta menos ni se sienta pequeño, porque nosotros tenemos hijos, hermanos, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que el Señor les siga bendiciendo, medite esta palabra, hermanos, esta semana, y vea, hermanos, que el Señor le ministre su corazón y usted pueda ver qué más beneficios podemos tener al ser llamados hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bendiciones, y así vamos a entonar una alabanza. Que el Señor les bendiga. Aleluya, Señor. Depender de Cristo para todo. Aleluya, Señor.
Síganos a través de estas redes en vivo, en YouTube, en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo viernes y domingo, mis hermanos. Los martes también los invitamos a las oraciones. Recuerden que somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Briggs Street, Dallas, Texas, 75227, con nuestro pastor Arturo Jurado. Esperamos que estos mensajes, estas alabanzas sean de gran edificación, como es para la vida de nuestra iglesia. Bendiciones y los miramos en el siguiente servicio. Amén.